Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Realmente existieron los aztecas? Os prometemos que no es una pregunta absurda, ya veréis. ¿Y sabíais que probablemente el águila que aparece en el escudo de México no debería estar devorando una serpiente? A principios del siglo XIX, entre 1803 y 1804, el famoso explorador, geógrafo y naturalista prusiano Alexander von Humboldt recorrió diversas áreas del actual México, que por entonces aún formaba parte del Virreinato de Nueva España, y estudió con entusiasmo su geografía y sus vestigios arqueológicos, como la famosa Piedra del Sol, que había sido desenterrada pocos años antes y se exhibía colocada a un costado de la Catedral de Ciudad de México. Aquel enorme disco monolítico con inscripciones alusivas a los cultos solares y la cosmogonía mexica lo impresionó sobremanera, así como la inmensa riqueza histórica y cultural de la región. Unos años más tarde, en 1810, Humboldt reprodujo dibujos de algunas de las más bellas esculturas que había visto en sus viajes en su monumental libro titulado Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, e incluyó este que os mostramos en pantalla, perteneciente a la colección personal de su amigo luxemburgués Guillermo Dupuy, uno de los primeros anticuarios de las civilizaciones mesoamericanas. Pero para nuestra historia de hoy, lo que nos interesa no es esta escultura en sí, sino la descripción que escribió Humboldt al pie: busto de una sacerdotisa azteca. ¿Y qué tiene de extraordinaria esa descripción?, os preguntaréis tal vez. Pues que azteca no era un término empleado por los nativos del Valle de México, ni los habitantes de Tenochtitlan, la futura Ciudad de México, ni los demás pueblos cercanos geográfica y culturalmente que conformaron el Imperio Mexica. Se llamaron a sí mismos aztecas. Tampoco los españoles los llamaban aztecas. El nombre de azteca se empleaba únicamente en las leyendas y crónicas para referirse a los moradores de Aztlán, la legendaria ciudad de la que supuestamente procedían los fundadores de Tenochtitlan. El erudito prusiano volvería a emplear el término azteca repetidas veces en su influyente obra de 1822, titulada Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, donde recopilaba todas sus observaciones de una tierra que admiraba. Y en 1843, el historiador estadounidense William H. Prescott lo popularizó al emplearlo en su Historia de la Conquista de México, una obra de gran éxito internacional que asentó el término azteca para agrupar lo que es una compleja amalgama de diversos pueblos, ninguno de ellos llamado azteca en realidad. Como veremos a continuación, habría sido más correcto emplear el término mexica, pero en inglés se pronuncia mexica, palabra que suena muy parecido a la traducción en inglés del gentilicio de los habitantes actuales de México, mexicano, que en inglés se dice mexican. De modo que los anglosajones habrían podido confundirse con frecuencia acerca de si se estaban refiriendo a los mexicanos actuales o a los antiguos mexicas, y por eso llamarlos aztecas les resultaba más práctico. Antes de proseguir, queremos aclarar que con este vídeo no pretendemos criticar el empleo de la palabra azteca, ni mucho menos. El lenguaje es algo vivo, que evoluciona conforme al uso popular. Actualmente, y desde hace mucho, en la historiografía está plenamente aceptado el término azteca para referirse a la poderosa civilización de carácter multiétnico que se desarrolló en el centro de Mesoamérica entre 1325, año de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, y 1521, año en que fue conquistada por Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Hay quienes prefieren llamarla, en lugar de Imperio Azteca, Imperio Mexica o Triple Alianza, porque estaba integrada por los dominios de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. Y probablemente sea más preciso, pero en cualquier caso, cuando alguien habla de los aztecas refiriéndose al pasado,
todos entendemos a quiénes se está refiriendo. Tan difundido y aceptado está el término que también es válido emplearlo como adjetivo sinónimo de mexicano, según el diccionario de la Real Academia Española. Así que no hace falta cambiarle el nombre al Estadio Azteca. Ahora bien, en pureza, los aztecas serían los habitantes de Aztlán, y por eso nos preguntamos, ¿realmente existieron los aztecas? Es una excusa para indagar en los orígenes del imperio mexica. ¿De dónde salieron los fundadores de Tenochtitlan? Y sí, también hay quienes prefieren pronunciar Tenochtitlán, pero tampoco vamos a detenernos en los debates léxicos sobre cada palabra, porque no avanzaríamos nada. Aunque, pensándolo mejor, ya que estamos con el tema, vamos a aprovechar para aclarar el significado de una palabra sobre la que nos soléis preguntar bastante en los comentarios. Indígena. No son pocos los que se ofenden nada más oírla porque la consideran sinónimo de la palabra indio, al sonar de manera parecida, y creen que su uso es despectivo o racista. Pero nada más lejos de la realidad. Indígena es una palabra que ya empleaban los autores romanos hace más de 2 milenios y está formada por el adverbio latino inde, que significa de allí, y gena, que significa nativo u originario, es decir, que significa originario de allí. Por ejemplo, si viajo a Alemania y no hablo alemán, podría decir, fui a Berlín y no me enteré de nada porque no hablaba la lengua indígena. Vale, ¿por dónde íbamos? Sí, hablábamos de los orígenes de los fundadores de Tenochtitlan. Como ya mencionamos, aquella ciudad sobre la cual durante la dominación española se construyó la Ciudad de México fue fundada en 1325 por los mexicas. ¿Y quiénes eran los mexicas? Pues un pueblo náhuatl que... Un momento, hace falta otra aclaración. Los nahuas. A veces se confunden nahuas con mexicas, pero de manera resumida, los nahuas son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica que compartían la misma macrolengua, el náhuatl. Los mexicas eran, por tanto, un pueblo nahua, al igual que otros pueblos antiguos del Anáhuac, que significa cerca del agua, y es el nombre que le daban a la parte más elevada de la altiplanicie mexicana, la región de los lagos centrales, donde se asentaba Tenochtitlan. En la fundación de esta ciudad, que se convertiría en capital del imperio mexica, o azteca si lo preferís, se entremezclan historia y mitología. La mayoría de las fuentes señalan que los mexicas eran originarios de Aztlán, un lugar que hasta el momento no ha sido localizado y que se podría traducir como lugar de garzas o lugar de blancura. Según se narra en la crónica Mexicayotl, una obra escrita en náhuatl en torno a 1598 por el historiador tenochca Hernando de Alvarado de Xoxomoc, que era sobrino nieto de Moctezuma, en Aztlán, los futuros mexicas, que por entonces se llamaban aztecas por ser el gentilicio de Aztlán, eran esclavos de otros aztecas, de otros señores más poderosos que habitaban en aquel mismo lugar, hasta que un día la deidad Huitzilopochtli, asociada tradicionalmente con el sol, ordenó a los oprimidos que se marcharan de allí en busca de nuevas tierras en las que asentarse y dejaran de llamarse aztecas. A partir de entonces se llamarían mexicas. Textualmente, en la crónica Mexicayotl se dice lo siguiente. Según cuentan los ancianos, cuando los aztecas vinieron de Aztlán, no se llamaban todavía mexicas, sino que aún se llamaban todos aztecas, y hasta después de esto que relatamos fue cuando tomaron el nombre y se denominan mexicas. Como dicen los ancianos, quien les dio el nombre fue Huitzilopochtli. Esa parte en concreto no la narraba Hernando de Alvarado de Xoxomoc, sino el religioso mestizo Fray Alonso Franco. Otras obras novohispanas de la misma época, como el Códice Oban y el Códice Durán, transmiten narrativas parecidas acerca de la procedencia de los mexicas que fundarían Tenochtitlan.
Así pues, los mexicas, cual israelitas alejándose de la opresión del faraón de Egipto, deambularon por diversos parajes en busca de la tierra prometida por su Dios. Según la versión mostrada en el Códice Boturini, más conocido como la Tira de la Peregrinación, aunque en realidad lo de los mexicas era una migración, cuando salieron de Aztlán, los mexicas iban acompañados de otros 8 calpulli, es decir, otros 8 grupos sociales, cada uno formado por varios linajes emparentados entre sí por un ancestro común. Pero Huitzilopochtli les ordenó a los mexicas que se separaran de esos otros pueblos y que buscaran el sitio prometido ellos solos. La versión más popular de la leyenda afirma que antes de salir de Aztlán, Huitzilopochtli les informó de que para reconocer el lugar designado en el que habrían de establecerse, debían buscar una señal, un águila posada sobre un nopal, también llamado tunal, una especie de cactus. Difundió esta versión, por ejemplo, el historiador del siglo XVI, Cristóbal del Castillo, quien probablemente era de padre español, de ahí su nombre, pero creció entre los nahuas y hablaba su lengua. No obstante, este punto, el de que los mexicas ya partieran de inicio sabiendo que debían encontrar un águila sobre un nopal, no es un elemento común en los códices antiguos. En algunos no se menciona aquella señal y en otros los mexicas solo la interpretan como una indicación divina una vez la han contemplado. Luego hablaremos con más detenimiento sobre el tema del águila y el nopal o tunal. ¿Y cuándo tuvieron lugar aquellos hechos? ¿Cuándo se marcharon los mexicas de Aztlán? Según la información ofrecida por algunos códices, el éxodo se habría iniciado en torno al año 1064 o 1065 de nuestra era. Por tanto, si consideramos que Tenochtitlan se fundó en 1325, los mexicas se pasaron más de 2 siglos y medio buscando su tierra prometida, deteniéndose aquí y allá durante periodos de entre 2 y 5 años, incluso de 20, cuando encontraban un lugar que les gustara especialmente. Si nos basamos en la historia que plasma el Códice Boturini, los mexicas, portando una figura de madera que representaba a Huitzilopochtli, atravesaron parajes desérticos hasta encontrarse con los Mimixcoa, divinidades lunares o demonios. Huitzilopochtli les ordenó que los sacrificaran como ofrenda a él y los premió entregándoles el arco, la flecha y la red. Prosiguieron su camino y se asentaron temporalmente en unos lugares llamados Coatlicamac, que significa las fauces de la serpiente, y Cuestecaichocayan, lugar donde lloró el huasteco. Tras varias décadas llegaron a Tolán, donde permanecieron 20 años, y finalmente alcanzaron el lago Texcoco, cuyos alrededores recorrieron durante mucho tiempo. En una de las localidades de la zona, llamada Cohuatitlán, descubrieron el maguey, el agave, y aprendieron a elaborar pulque. El relato de la migración reflejado en el Códice Boturini, por cierto, es casi idéntico al que recoge el Códice Oban, una obra pictográfica de 1576, también conocida como Códice Tonalámatl. En ella, en su folio 14, podemos ver la mítica Cohuatitlán, representada por la cabeza de una serpiente. El Códice Boturini, que se conserva en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, está inacabado. La historia plasmada en él se detiene abruptamente después de mostrar la llegada de los mexicas a Chapultepec, donde son tomados prisioneros por el Tlatoani de Colhuacán. Un Tlatoani era un gobernante normalmente de una ciudad, quien los emplea como guerreros en una batalla contra los xochimilcas. El Tlatoani les pide que maten a varios de ellos y que les corten sus orejas, pero los mexicas optan por cortarles las narices. Y se acabó el Códice Boturini. Podemos seguir el relato del mito fundacional de Tenochtitlan en el Códice de Mendoza, llamado así por el primer virrey de México, Antonio de Mendoza,
quien mandó elaborarlo a fin de que el rey Carlos I de España conociera la organización política y las costumbres de aquellas tierras, así como su historia, según la relataban los Tlamatinime, los sabios indígenas. Así, la primera sección de aquella obra de 1542, también conocida como Códice Mendocino, arranca con la fundación de Tenochtitlan y la leyenda del águila posada en un tunal o nopal como un signo divino enviado por el dios Huitzilopochtli para indicar que aquel era el lugar adecuado para el establecimiento de los mexicas. Como podéis ver en la ilustración que os mostramos, diversos personajes sentados sobre sus petates contemplan aquel portento. Entre ellos se encuentra Tenoch, el último Cuauhtlatoani de los mexicas, es decir, el último de sus caudillos durante su época de migración desde Aztlán. Hay indicios de que este personaje, Tenoch, existió realmente. Como decíamos antes, la historia y la mitología se entremezclan en los relatos sobre la fundación de Tenochtitlan. Históricamente es cierto que se fundó sobre un islote cercano a la ribera occidental del lago Texcoco, pero el dato de que escogieron el lugar por ver allí un águila posada sobre un nopal muy probablemente es inventado, entre otras cosas porque las excavaciones arqueológicas han demostrado que en aquel islote ya existían asentamientos desde antes del siglo XIV. Inicialmente llamaron a la nueva ciudad Cuaumixtitlan, que en náhuatl significa lugar del águila entre las nubes, pero al parecer en 1376 Acamapichtli, el primer Hueytlatoani de los mexicas, es decir, su primer emperador, decidió cambiar el nombre por el de Tenochtitlan, en honor a Tenoch. En la parte norte de aquel islote del lago Texcoco se fundó una ciudad gemela, no se sabe con certeza si antes o después, Tlatelolco. Los nahuas que vivían en Tenochtitlan y Tlatelolco se autodenominaban con la misma palabra mexica, pues compartían un origen común y se consideraban un solo pueblo, y por eso los demás pueblos de la región los llamaban mexicas. Posteriormente, las crónicas españolas del siglo XVI modificaron la palabra y surgió así el actual término de mexicanos. Por su parte, otros pueblos nahuas vecinos, como los de Texcoco y Tlacopan, aunque compartían la misma lengua y muchas veces actuaron como aliados de los mexicas, se referían a sí mismos como acolhuas y tepanecas, respectivamente. No se consideraban mexicas. A pesar de ello, los historiadores, en especial los de fuera de México, suelen meter a todos esos pueblos nahuas en un mismo saco con la etiqueta de aztecas, por los motivos que ya hemos explicado al principio del vídeo. Pero, como ya hemos visto, en pureza los aztecas serían los habitantes de Aztlán, y los mexicas solo habrían sido uno de los diversos pueblos aztecas, aparte de que habrían dejado de considerarse como tales siglos antes de su llegada al Valle de México, donde los pueblos nahuas que formaron parte de la Triple Alianza o Imperio Mexica nada tenían de aztecas. Volviendo al tema de la fundación de Tenochtitlan, acerca de esta historia de tintes míticos tenemos conocimiento básicamente por los códices creados ya en época de dominio español. Tan solo se conserva un vestigio prehispánico que la confirme, el denominado Teocalli de la Guerra Sagrada, un monolito bautizado así por el destacado arqueólogo, antropólogo e historiador mexicano Alfonso Caso, uno de los mayores expertos en culturas mesoamericanas, quien lo estudió hace ya casi un siglo. Según la interpretación de Caso, en la cara dorsal del Teocalli de la Guerra Sagrada, que como veis tiene forma de templo, está tallada una representación simbólica de la fundación de Tenochtitlan. En su tercio inferior se pueden apreciar unas ondas que representan un lago, y entre ellas se aprecia un personaje tumbado del que brota un nopal sobre el que se posa un águila. Y aquí surge un debate abierto a interpretaciones. Por un lado, algunos expertos ven en la figura tumbada al príncipe Copil, un personaje que, según una leyenda, traicionó a su tío Huitzilopochtli y fue sacrificado por este, quien le arrancó el corazón y lo arrojó a la laguna donde de aquel órgano
brotó el nopal sobre el que se posó el águila. En esta imagen, según ellos, el nopal estaría brotando de su boca. Por otro lado, están quienes creen que se trata de una figura que ocupa todo el ancho de la imagen, pero cuyo rostro no es visible por el deterioro de la piedra, y el nopal surgiría, por tanto, de su pecho, no de su boca. En opinión de la historiadora del arte Bárbara Mundi, quien fue presidenta de la Sociedad Americana de Etnohistoria, la figura es Chalchiutlicue, diosa de lagos y arroyos, que yace derrotada. A favor de los primeros se puede indicar la vinculación legendaria de Copil con el nopal y el águila, así como el hecho de que la zona de donde brota el arbusto parece flanqueada por dientes, lo que en efecto recuerda a una boca. A favor de los segundos, la leyenda de Copil habla de que el nopal brotó de su corazón arrancado, que fue enterrado al margen de su cuerpo. Además, si tenemos en cuenta que en el extremo inferior derecho se aprecian unos pies, es lógico pensar que la figura está tumbada con su cabeza hacia la izquierda, por lo que, por equilibrio estético, dicha cabeza estaría situada en la parte más deteriorada de la piedra y el nopal crecería efectivamente desde una herida abierta en su pecho o vientre. ¿Qué veis vosotros? Pedro Estrada, que como sabéis es la otra mitad del canal, y yo no logramos ponernos de acuerdo y nos gustaría leer vuestra opinión abajo en los comentarios. Ahora fijémonos en el águila. ¿Qué es lo que sostiene con su pico? Podría parecer una serpiente, pero en realidad se trata del símbolo de Teoatl Tlachinoli, también conocido como Atlachinoli, un concepto mexica que entrelaza dos elementos físicamente opuestos, el agua y el fuego, para hacer alusión a la guerra. Era empleado en códices y esculturas, generalmente en forma de voluta junto a la boca o los pies de los personajes, para simbolizar un llamamiento a la guerra sagrada. No existe ningún registro prehispánico acerca de que el águila llevase una serpiente en la boca. De hecho, si os habéis fijado, en la ilustración del Códice Mendocino alusiva a la fundación de Tenochtitlan, el águila no tiene nada en el pico, ni siquiera en las primeras fuentes del periodo novohispano aparece. El águila se muestra sola o devorando un pájaro. La imagen más antigua que se conoce del águila posada sobre el nopal con una serpiente en el pico pertenece al Códice Durán, de 1581, obra del fraile dominico español Diego Durán. Además, en aquella misma obra, otro dibujo muestra al águila sobre el nopal comiéndose un pájaro. En 1606 apareció impresa por primera vez la imagen del ave devorando la serpiente, en la obra titulada Repertorio de los tiempos, de Enrico Martínez, cosmógrafo del rey de España, impresor, ingeniero e intérprete de la Santa Inquisición, que según Alexander von Humboldt era de origen alemán u holandés, pero según otras fuentes, en realidad era mexicano y se había educado en España. A raíz de aquella imagen de la obra de Martínez, replicada y versionada en ilustraciones y portadas de publicaciones posteriores, se popularizó y consolidó a partir del siglo XVII la imagen del águila con la serpiente. Y eso que, sí, en efecto, la ilustración del libro de Enrico Martínez no era un águila, sino una garza. En cualquier caso, sea de origen prehispánico o no, el actual escudo de México muestra el águila devorando una serpiente. Centrémonos ahora en Aztlán. ¿Dónde podría estar situada? Si hacemos caso a la tira de la peregrinación, Aztlán se encontraba en una isla donde había un gran templo, probablemente dedicado a Mixcoatl, dios de las tempestades, la guerra y la caza, con 6 calpulli a su alrededor. Mientras unos códices novohispanos la describen como una especie de paraíso o Edén, libre de enfermedades y de muerte, otros, como el Códice Oban, afirma que era un lugar gobernado por una élite tiránica que esclavizaba a sus semejantes.
Casi siempre es descrita como una ciudad en una isla, a veces como una montaña con la cumbre torcida donde hay una cueva, o 7, según la versión. Las descripciones son con frecuencia contradictorias entre sí, lo que, en opinión de algunos estudiosos, hace casi imposible dar con Aztlán en el caso de que realmente existiera. En la crónica Mexicayotl se puede leer: así pues es como vinieron los antiguos aztecas, mexicas, chichimecas de Aztlán, de allá donde ahora se llama Nuevo México. ¿Chichimecas? La palabra chichimeca tenía un significado parecido al término griego bárbaro, que se empleaba en la antigüedad para referirse a los pueblos de otras civilizaciones considerados salvajes, primitivos o carentes de las cualidades consideradas normativas. Chichimecas era el nombre genérico que los pueblos nahuas del centro y sur de México les habían puesto a los habitantes del norte y el occidente, que en su mayoría eran cazadores-recolectores. Los españoles recogieron aquel término y llamaron pueblos chichimecas a todos los habitantes al norte del área mesoamericana, lo que incluía, entre otros, a los pames, los guarames, los zacatecos y los huachichiles. Esa referencia a los chichimecas, sumada al relato de las zonas por las que deambularon los mexicas en su migración desde Aztlán, da a entender que sin duda procedían del norte, tal vez incluso del actual territorio de Estados Unidos. Entre los defensores de que Aztlán era real, algunos señalaron en los años 60 del siglo pasado a la actual Mezcaltitán, una localidad emplazada en una isla en el estado mexicano de Nayarit. Pero más allá de que, por su estructura, puede recordar vagamente a la antigua Tenochtitlan, que se muestra en un plano procedente de las cartas al rey Carlos I de Hernán Cortés publicadas en Nuremberg en 1524, no hay ninguna prueba que vincule Mezcaltitán con Aztlán. ¿Fue Tenochtitlan construida a imagen y semejanza de Aztlán? ¿O fue imaginada Aztlán como una representación simbólica de Tenochtitlan? Esta última es la tesis más aceptada, si bien no hay consenso entre los investigadores, ya que el mero hecho de que no haya sido aún localizada o identificada no significa necesariamente que no existiera. Pero si los mexicas no procedían de Aztlán, ¿de dónde habían salido? Hay quien cree que simplemente eran chichimecas nómadas que habían estado vagando de aquí para allá por el Valle de México hasta que se asentaron en el lago Texcoco y, una vez acrecentado su poder, intentaron dignificar su pasado, adornándolo con historias de injusticias sufridas, superación y designios divinos para demostrar que ellos, los mexicas, eran el pueblo elegido y que con esfuerzo y perseverancia habían logrado alcanzar su destino, que no era otro que el de gobernar a los demás pueblos vecinos. Una hipótesis más concreta es que toda esa historia acerca de Aztlán y la migración de los mexicas como un pueblo guiado por la divinidad fue inventada en torno a 1428 por el monarca de Tenochtitlan, Itzcoatl, quien, tras liberarse del dominio de los tepanecas de Azcapotzalco, decidió reescribir la historia de su pueblo creando una leyenda sobre sus orígenes. Hace un siglo, el mexicanista de origen alemán Hermann Bayer opinó: aquellos cuentos acerca de la fundación de la capital del antiguo imperio mexicano, el primer gobernante Tenoch, el guía divino Huitzilopochtli, etc., tienen el mismo valor histórico que la leyenda de Rómulo y Remo sobre los principios de Roma, o sea, que todas son fabricaciones posteriores, mitos explicativos de carácter meramente fantasioso. El silogismo que se podría formular en este caso sería: si los aztecas eran los habitantes de Aztlán y Aztlán no existió, entonces los aztecas tampoco existieron. Por cierto, me acaban de informar de que ya le han cambiado hace poco el nombre al Estadio Azteca, pero os vais a sorprender, resulta que no lo han llamado Estadio Mexica, sino Estadio Banorte, en honor a un banco mexicano, debido a un acuerdo de patrocinio.
Eso sí, durante el Mundial de Fútbol de 2026 recibirá el nombre de Estadio Ciudad de México, ya que la política de la FIFA impide nombrar a los estadios mundialistas con nombres comerciales. En cualquier caso, nos parece bastante probable que le pongan el nombre que le pongan y, como ya ocurrió en el pasado con otros cambios que se hicieron, será el nombre de Estadio Azteca el que seguirá prevaleciendo en la cultura popular. ¿Y vosotros? ¿Creéis que existieron Aztlán y los aztecas? ¿Y qué veis en el Teocalli de la Guerra Sagrada? ¿Un nopal brotando de la boca de Copil o del pecho de Chalchutlicue? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.